Buenas tardes, jóvenes, o buenos días a la hora que estén viendo este video, ¿no? Vamos a comenzar con lo que es las clases de física aplicando esta nueva herramienta. Vamos a hacer primeramente una retroalimentación, ya que nos están pidiendo que no avancemos de golpe, que hagamos una retroalimentación. Bueno, entonces vamos a avanzar lo que es la electricidad. Como ustedes recordarán, la electricidad es el fenómeno físico que surge de la existencia de interacción de las cargas eléctricas. Es decir, cuando exista una interacción entre las cargas eléctricas, va a surgir lo que es la electricidad. Clasificación de la electricidad. Esto igual ya lo vimos, así que solamente es un recordatorio. Primero, se divide en dos grandes grupos. El primero, electrostática. Es el estudio de las cargas eléctricas cuando estas cargas eléctricas se encuentran quietas, cuando no existe movimiento. También vamos a ver que están separadas por una distancia. En cambio, la electrodinámica es el estudio de las cargas eléctricas cuando éstas están en movimiento y están separadas por una distancia, ¿no? Ahí está la diferencia una de la otra. Ahora también vimos en clases que la electroestática la vamos a estudiar desde sus 4 puntos de vista. La ley de Coulomb, intensidad de campo eléctrico, potencial eléctrico y la capacidad eléctrica. En cambio, la electrodinámica se la estudia a partir de la intensidad de cociente, la ley de Ohm, potencia eléctrica, corriente continua y lo que es el magnetismo, ¿no? Es un recordatorio. Ahora sí, como vamos a empezar con lo que es la electroestática, vamos a comenzar con lo que es la ley de Coulomb. En la ley de Coulomb vamos a ver que lo que se estudia en sí son las fuerzas electrostáticas. Dos tipos de fuerzas. Una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión. La fuerza de repulsión en este caso es cuando existen cargas con el mismo signo, es decir, cargas positivas existe una fuerza de repulsión. Cargas que no son iguales existe una fuerza de atracción. No se van a olvidar eso. ¿Listo? Fuerza de repulsión y fuerza de atracción. Ahora leamos lo que es la ley de Coulomb. Nos dice que la ley de Coulomb es el encargado del estudio de las fuerzas, tanto de atracción como la de repulsión, entre dos cargas eléctricas. Son directamente proporcional al producto de dichas cargas, es decir, que van a generar una fuerza. Esta fuerza fue estudiada por lo que es Coulomb, como vemos en la imagen, ¿no? Entonces, como estamos diciendo que la ley de Coulomb estudia las fuerzas, vamos a tener una fórmula de la fuerza. Como ustedes ven acá, es una fórmula que más adelante la vamos a desarrollar y vamos a decir uno por uno sus elementos. Por ejemplo, la fuerza simbolizada por la F es igual a la constante K, la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Listo? Entonces vayamos a desarrollar lo que es la ley de Coulomb. Vemos una vez más la fórmula de la ley de Coulomb. Fuerza es igual a la constante K, carga 1, carga 2, dividido entre la distancia al cuadrado, donde la F es la fuerza electrostática, la Q son las cargas eléctricas, que son simbolizadas por una Q, sea mayúscula o sea minúscula. La distancia es representada por la letra D, que es la distancia entre el centro de cada carga. Y la constante de Coulomb, que también se le conoce como la constante K. Esta constante K es igual a 9 por 10 a la novena Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Nunca va a cambiar este valor, siempre la constante K va a valer este valor. ¿Listo? Un pequeño recordatorio. Las cargas diferentes
se atrae. Es decir, carga positiva con carga negativa se van a atraer y va a existir una fuerza de atracción. Lo contrario, las cargas iguales se repelen. Es decir, carga positiva con carga positiva, fuerza de repulsión. Carga negativa con carga negativa, fuerza de repulsión. No se olvide, ¿ya? Sigamos. Vamos a ver las unidades internacionales en las que nos presenta uno por uno los componentes de la fórmula de la fuerza. Vamos a ver que primero tenemos una F mayúscula, que es igual a la fuerza. Esta fuerza nos tiene que salir en Newton, y Newton se simboliza con una N mayúscula. ¿Listo? Luego tenemos a la carga. La carga es simbolizada por una Q, sea mayúscula o sea minúscula. ¿Listo? Esta Q tiene que estar en unidades de Coulomb. Coulomb se simboliza con una C minúscula. Luego tenemos a la distancia, representada por una D minúscula. Esa distancia siempre tiene que estar en metro, no se olvide. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría? Y por último tenemos la constante K. La constante K también no va a cambiar. Es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado Coulomb cuadrado. Ahora, ¿qué pasaría si la carga no me lo da en Coulomb y me lo da en electrones? Porque la carga también puede venir en electrones. ¿O qué pasaría si la distancia me lo da en centímetro, en milímetro? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es utilizar factores de conversión para convertir tanto electrones como centímetros en Coulomb y metros, ¿no? Vamos a ir entonces con los ejemplos. Y para eso utilizamos estos factores de conversión. No se olviden, un electrón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Listo? Un metro vale 100 centímetros y un centímetro vale 10 milímetros. Vayamos con los ejemplos. Tenemos ahí el primer ejemplo. Nos dice, la cantidad de electrones que yo tenga de carga la voy a convertir a Coulomb gracias a este factor de conversión. ¿Qué me dice? Un electrón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19. Electrón con electrón se van. Multiplico esa cantidad de electrones por este número y me va a salir esa cantidad, pero ahora en Coulomb. ¿Listo? Entonces, el ejemplo sería el siguiente. Tengo 7 electrones, lo quiero convertir a Coulomb. Entonces, ¿qué voy a decir? Un electrón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Todo esto entra a la calculadora y les tiene que salir 1,12 por 10 a la menos 18 Coulomb. Ya lo he convertido a Coulomb. Ya tengo mi carga en Coulomb. Siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo de la conversión de 500 centímetros. Yo no necesito en centímetros, lo necesito en metros. Entonces voy a decir 500 centímetros uso factor de conversión. 100 centímetros es igual a 1 metro. Centímetro con centímetro se va, divido estos dos y me sale 5 metros. ¿Listo? Otros ejemplos de lo que es notación científica. ¿Por qué notación científica? Porque los resultados a veces me van a salir o muy grandes o muy pequeños. Entonces yo lo tengo que representar en notación científica. No se olviden que cuando un número es pequeño recorro a la derecha y la cantidad que recorre a la derecha va en negativo, ¿no? Por ejemplo aquí, 1, 2, 3, 4. Entonces 3,5 por 10 a la menos 4. Caso contrario, un número grande, recorro a la izquierda, recorro 11 lugares, entonces 1,49 por 10 a la onceava. ¿Listo? No se olviden de todo eso. Ahora sí, vamos con los ejemplos. Vamos a tener en el primer ejemplo que nos dice, dos cuerpos tienen cargas eléctricas, la primera de 1 Coulomb, la segunda de 5 respectivamente. Entonces existen dos cargas eléctricas. Si estas están a una distancia de 3 metros,
en el vacío, calcular la fuerza electrostática con la que se repele. Entonces vamos a ir primero sacando datos. Tenemos carga 1, 1 coulomb. Carga 2, 5 coulomb. La distancia, 3 metros. ¿Qué me está pidiendo? La fuerza, ¿no? Hasta ahí todo bien. ¿Qué me debo anotar yo siempre? Tenga o no tenga o me digan en el ejercicio, no me digan. La constante K. Me debo anotar siempre la constante K. Y me dice, la constante K es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. ¿Listo? No me olvido de eso. Una vez que anoto los datos, veo mi incógnita que es la fuerza y voy a anotar la fórmula. Como me está pidiendo la fuerza, entonces mi fórmula va a ser la fuerza es igual a la constante K por la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia al cuadrado. Sigo avanzando. Voy a reemplazar los datos. Entonces voy a decir que la constante K es este valor. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. Eso es la constante K. Carga 1, 1 coulomb. Solamente los reemplazo. Carga 2, 5 coulomb. Solamente lo reemplazo. La distancia son 3 metros, pero esos 3 metros tienen que estar elevados al cuadrado. Como pueden ver ustedes, no he hecho ningún factor de conversión porque todos mis datos se encuentran en las unidades correctas. Sigo con el ejercicio. Vengo acá. Fíjense bien lo que se ha hecho aquí. Se ha multiplicado 5 por 1, 5. ¿Qué ha pasado con los coulomb? 2 coulomb que está arriba se ha simplificado con este coulomb al cuadrado, es decir, que los coulomb han desaparecido. Y la distancia se ha multiplicado 2 veces, 3 por 3, 9, metro por metro, metro al cuadrado, ¿no? Seguimos. Ahora, ya tenemos el resultado. ¿Por qué? Porque en la calculadora se ha multiplicado 9 por 10 al exponente 9 por 5 dividido entre 9. Todo ese resultado matemático se coloca en la calculadora y me sale esta cantidad grande. ¿Listo? Metro al cuadrado con metro al cuadrado se van. Es por eso que solamente tengo newton. ¿Qué les decía hace rato? Cuando me sale un resultado muy grande, lo debo llevar a notación científica. Entonces, recojo la coma decimal hasta un número menor a 10, que es 5. Por 10 a la cantidad de espacios que he cosido, que son 9. Como es a la izquierda, positivo. Entonces mi fuerza va a ser 5 por 10 a la 9 newton. Y el ejercicio está concluido. Vayamos al otro ejercicio, rápidamente porque necesitamos hacerlo un poco rápido. Nos dice hallar la fuerza resultante entre 3 cargas, donde la primera y la segunda están separadas en 7 metros. No se olviden, la primera y la segunda. Y la segunda y la tercera en 500 centímetros. Y se conoce que carga 1, 7 electrones. Carga 2, 6 coulomb. Carga 3, 8 coulomb. Lo primero que tengo que hacer es sacar datos y ordenar esos datos. ¿Listo? Pero antes coloco lo que es la constante K. Les decía que siempre voy a colocar mi constante K primero en mis datos. Ahora aquí ya están repartidos los datos. Fíjense, nos dice que hay 3 cargas. Carga 1, carga 2, carga 3. La carga 1 y la carga 2 están separadas por 7 metros. Si ustedes se fijan, esta llave me indica la carga 1, la carga 2, 7 metros. Y la segunda y la tercera, es decir, vuelvo a tomar la segunda y la tercera, están separadas por 500 centímetros. Y se conocen los valores de las cargas. Ya está. Ahora me dice fuerza resultante. ¿Por qué me pide fuerza resultante? Porque yo debo encontrar primero una fuerza 1 que es de la carga 1 y la carga 2. Eso me va a dar fuerza 1. Una fuerza 2 que es de la carga 2 y de la carga 3. ¿Listo? 2 fuerzas. Esas 2 fuerzas luego me van a ayudar a sacar la fuerza resultante. Sigamos. Como ustedes ven,
Acá yo tengo centímetros, tengo electrones, los cuales no están permitidos. Tengo que cambiar a la unidad correspondiente. ¿Qué debo hacer entonces? Debo convertir. Primera conversión. 7 electrones a coulomb. Un electrón vale 1,6 por 10 a la menos 19. Multiplico en la calculadora y me va a salir este resultado. Es decir, que la carga 1 vale ya no 7 electrones, sino vale 1,12 por 10 a la menos 18 coulomb. ¿Listo? No se olviden eso. Segunda conversión. Mis 500 centímetros lo tengo que convertir a metros. 500, 100, 1 metro, simplifico y tengo 5 metros, ¿no? Antes de hacer el ejercicio debo hacer mis conversiones. Siguiente, la fórmula de la fuerza, que es igual a la constante K, carga 1, carga 2, dividido entre distancia al cuadrado. Pero ahora vamos a sacar una fuerza 1. ¿Con quiénes? Con la carga 1 y la carga 2. Primero coloco la misma constante K, ¿no? Tengo la constante K y voy a decir que carga 1, ya no voy a anotar 7 electrones, sino el valor de acá arriba, 1,12 por 10 a la menos 18 coulomb. Carga 2, 6 coulomb, dividido entre la distancia que los separa, que son 7 metros al cuadrado. Todo esto ya hace rato habíamos dicho que coulomb con coulomb se van. Metro al cuadrado con metro al cuadrado se van. Si todo eso colocan tal como está en la calculadora, el resultado de la fuerza 1 va a ser 1,23 por 10 a la menos 9 newton. ¿Listo? Eso para la fuerza 1. Ahora vayámonos a la fuerza 2. En la fuerza 2 utilizamos la misma fórmula, que va a ser constante K, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. Carga 2 en este caso, porque ahora estoy sacando entre carga 2 y carga 3. Carga 2, 6 coulomb. Carga 3, 8 coulomb. Dividido entre la distancia de estos dos, que son 500 centímetros. Pero como esos 500 centímetros lo he vuelto en metros, anoto 5 metros al cuadrado. Coulomb con coulomb se va, metro al cuadrado con metro al cuadrado se va, y si todo esto correctamente ustedes lo colocan en la calculadora, les va a salir 1,72 por 10 a la 10 newton, ¿no? Entonces tengo fuerza 1 y fuerza 2. Ahora, ¿qué va a pasar? Como ya tengo los dos resultados de las fuerzas, voy a sacar lo que es mi fuerza resultante. Esa fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Entonces voy a decir, reemplazando datos, que la fuerza resultante es la fuerza 1 que tengo aquí arriba, que es 1,23 por 10 a la menos 9 newton, más la fuerza 2, que es 1,72 por 10 a la 10 newton. Newton con newton, como es suma, no pasa nada. Es como sumar peras con peras, van a ser peras, ¿no? Entonces, voy a sumar esta cantidad con esta cantidad y mi fuerza resultante me va a salir 1,72 por 10 a la 10 newton. Esa va a ser mi fuerza resultante. ¿De dónde he sacado eso? Al hallar fuerza 1 y al hallar fuerza 2. ¿Listo? Entonces, jóvenes, con esta clase que se les está dando, van a poder realizar lo que son los ejercicios de la primera práctica de la ley de Coulomb. Son 10 ejercicios, ¿ya? Entonces, hagan eso y les voy a explicar mediante Zoom cómo van a enviar esos trabajos a través de lo que es Classroom. ¿Listo? Nos despedimos entonces, jóvenes. Cuídense, no salgan de casa y hagan sus ejercicios. Adiós.